Bienvenidos a Nueva Vida Astrología. En el video de hoy vamos a ver Júpiter en Géminis. Vamos a ver qué es lo que genera este hermoso planeta. Y digo hermoso porque ya los antiguos lo llamaban el gran benefactor. Júpiter es un planeta que en general es símbolo de suerte, de abundancia, de riqueza. Es un poco lo que todos buscamos, ¿no? O sea, tener suerte, abundancia, riqueza, es todo lo que queremos. Entonces, Júpiter siempre fue como el símbolo de todo eso, por eso se lo llamaba el gran benefactor. Ahora, Júpiter vamos a ver que es denominado planeta social. Planeta social, ¿por qué? Cuando dividimos en grupos los planetas, tenemos las luminarias, Sol y Luna, los planetas personales, Mercurio, Marte y Venus, los planetas sociales y los transpersonales. Los transpersonales son los más lentos de todos, son los que pueden pasar décadas, ¿no? Alrededor de eso en un signo, por lo cual es una cantidad enorme de gente que tiene ese planeta en ese signo. Los planetas sociales son, vamos a decir, ni tan lentos como los transpersonales, ni tan rápidos como los personales. Entonces vamos a ver que Júpiter está un año por signo. Eso también implica que hay mucha gente, vamos a decir, supónganse una categoría, bien, cuando hablamos de categoría hablamos todos los nacidos en la categoría 73, los nacidos en el 82, los nacidos en el 95, toda esa gente que nace en el mismo año, ¿no? En general, hay que ver siempre velocidades, no siempre está un año concreto. Recuerden que las velocidades puede ser, qué sé yo, 11 meses y medio, o sea, hay muchos cambios, ¿no? Pero en general, redondeando los números, vamos a ver de que está un año en un signo. Entonces, toda la gente que nació ese año tiene este planeta en el mismo signo. Esto implica de que va a tener mucho más peso por casa, por posición de casa, que por posición de signo. Ahora, no quita de que nos va a dar algún tipo de energía, nos va a dar algún tipo de influencia. Obviamente sus aspectos. La carta es una totalidad. Júpiter es un jugador fuerte. Entonces vamos a ver que ayuda un montón. Pero si elimino toda la carta y me quedo solo con Júpiter y solo Géminis, ¿no? Y, y cruzo la información de estos dos elementos, lo que vamos a obtener, bien, es una información muy general de mucha gente teniendo la misma posición, pero no quita de que genera muchas cosas. Tengamos en cuenta que Júpiter, como el gran benefactor, muchos de los autores lo toman como que genera solo cuestiones positivas, desarrolla virtudes, siempre es bueno, o sea, ven solo la parte linda y no ven la parte de los excesos que genera Júpiter, que es como, vamos a ver, es la otra cara de la misma moneda. Bien, entonces Júpiter genera un montón de cosas buenas, pero también tiene esto de los excesos, ¿sí? Entonces, Júpiter, no me quiero olvidar de decir de que es un planeta social junto con Saturno. Y como decía antes, Júpiter siempre fue un símbolo de riqueza, pero más importante aún y más interesante, y por ahí es un poco el enfoque que le voy a dar en este video, tiene que ver con Júpiter como filosofía de vida. Bien, Júpiter es un planeta que busca una mirada del mundo diferente al resto a partir de que de experiencias, ¿sí? Entonces, Júpiter va a ser un planeta que nos va a mostrar un poco qué filosofía de vida nos atrae, dónde podemos desarrollarnos, ampliar bien nuestras metas, ampliar nuestro campo de visión. Recuerden que Júpiter es un planeta que le gusta romper como los límites, pero lo hace de una forma bastante ordenada, así de una forma concéntrica, no es un Neptuno, bien que destruye los límites, no hay límites y todo es la amplitud total, ¿sí? Sino que acá estamos hablando de círculos concéntricos donde se va abriendo Júpiter, va generando una mirada más amplia cada vez y una nueva meta. Entonces ayuda mucho a ver con qué tipo de filosofía somos afines o qué tipo de ideales. Recuerden que Júpiter tiene que ver con la moral, tiene que ver con las leyes.
Entonces va a hablar de cómo nos relacionamos con todo eso, ¿sí? Entonces, esto es importante verlo y vamos a entender Géminis. O sea, Júpiter va a poner todo eso en acción, en movimiento. Ahora, el que le va a dar la modalidad, la forma a todo eso es Géminis, es el signo. Y el signo, para analizarlo y entenderlo, tenemos que entender tres cosas importantísimas. ¿Quién lo rige? ¿De qué elemento es y qué modo tiene? Entonces vamos a ver que Géminis es un signo de aire, ¿bien? Social, intelectual, que gusta de las ideas, mutable, gusta de la variedad, ¿bien? Gusta de, es, digamos, podríamos decir que el mutable, lo que le da Géminis, o lo que tiene Géminis gracias al modo mutable, es esta capacidad, gran cintura, gran movilidad, ¿sí? Y después tercero, Géminis es un signo regido por Mercurio. O sea, podríamos decir que Mercurio le da vida a Géminis, ¿sí? Entonces, todas sus grandes características están dadas por esta regencia. Eso es lo importante. Recuerden que estudiamos astrología, son los astros los que le dan vida a todo. Entonces, tengamos en cuenta, esto es muy importante, Géminis está opuesto a Sagitario. Sagitario es el signo que está regido por Júpiter. Entonces vamos a encontrar que acá Júpiter no está del todo cómodo. ¿Por qué? Porque Júpiter habla de creer en algo superior y creer implica sentirlo, vivirlo, vivenciarlo. Es algo que se te mueve, vamos a decir, te moviliza por dentro, pero podríamos decir que en cuanto a racional, si lo ponemos en el plano racional, podríamos decir que puede tambalear un poco. ¿Por qué? Porque depende de vivencias, depende de un montón de cosas. Júpiter depende de, bueno, esta comida la probé, no me gustó, pero la probaste en un momento determinado, en un lugar determinado, cocinada de una manera determinada, entonces puede ser que cocinada de otra manera, ese mismo plato en otro lugar, en otro contexto, te guste. Bien, entonces Júpiter lo que toma es la vivencia. Lo viví así, esto es así. Lo que tiene Mercurio, Géminis, vamos a decir, lo que tiene Géminis, que está regido por Mercurio, es esta cuestión de preguntarse, la duda, el racionalismo, el cuestionar, el buscar cosas, el buscar relacionar temas. Bien, entonces ahí Júpiter ve un poco como corroída esta fe. Bien, esta cuestión que tiene Júpiter, que es natural, también de que tanta fe y tanto movimiento de creer en algo superior lo pone dogmático. Géminis no es dogmático. Géminis le gusta la palabra escrita, le gusta el dato duro, le gusta. Bien, entonces acá vemos un poco una contradicción donde Júpiter no se desarrolla de la forma más cómoda. Bien, de hecho, a ver, está en exilio, o sea, está en regencia en Sagitario, está en exilio en Géminis, o está en domicilio en Sagitario, está en exilio en Géminis. Entonces vamos a ver, eh, Géminis le va a dar racionalidad a ese Júpiter. Entonces, suele Júpiter, que son las leyes, la moral, lo va a llevar a ideales racionales que se pueden demostrar a través de la lógica. Júpiter no es lógico, es vivencial, ¿sí? Esto es importante entenderlo. Depende de la vivencia, no de la lógica. Géminis, ¿bien? Y su régimen de Mercurio, que le da vida, depende de la lógica. Entonces, va a tender a ser racional y no cree en lo que no se puede explicar. Júpiter tiene la tendencia a creer, a la fe, vamos a decir, aunque fe podríamos decir que es una palabra más cercana a Neptuno, pero es creer. Y a veces no hace falta explicar lo que creo, simplemente lo creo, ¿sí? Entonces, es importante entender esta parte porque a Géminis no le gusta lo que no se puede explicar, no le gusta lo que no puede poner en términos racionales. Géminis, como modalidad, suele ser crítico, ¿bien? Porque busca el dato duro que respalde esa creencia y cree.
y mide las creencias a partir del sentido común. Entonces, esto va a hacer que Júpiter se sienta un poco incómodo porque no puede explayar su eh, conexión con algo superior de una manera cómoda, porque siempre le va a poner preguntas en el medio este Géminis, ¿no? Entonces lo pone un poco en el plano, es un poco escéptico, es más racional, es más demostrame que lo que me estás diciendo es así. Entonces suele cuestionar todo. Esto hace que, ahora sí, ¿dónde se desarrolla mejor? Júpiter en Géminis va a estar mucho más cerca de las filosofías. Las filosofías suelen cuestionar determinadas cosas, suelen eh, poner en juego determinadas cosas para llegar a un lugar más profundo y puede que a partir del cuestionamiento se pueda ir llegando a otro lado. Entonces vamos a ver que Géminis va a estar más cerca de las filosofías, o Júpiter en Géminis, más cerca de las filosofías que de las religiones en general. No va a estar tan cerca en creer ciegamente. Bueno, cuando vemos algo positivo, también tenemos que tener en cuenta que hay una contrapartida. Está bueno esto de verlo como un yin yang, o sea, necesita una parte positiva, necesita la parte negativa, o por decirlo, las dos partes se necesitan mutuamente. ¿Y qué pasa? Esta cuestión de que es muy importante el cuestionamiento que hace Géminis para llevarlo a otro plano. Vamos a ver que también esto puede hacer que este Géminis se ponga muy superficial. Bien, ¿por qué? Porque con tantas preguntas, en vez de ir profundizando, lo que hace es diversificar y en realidad está esquivando la profundidad. Bien, porque esto puede darse, es algo muy común en la modalidad de Géminis, algo muy, se puede ver mucho Mercurio, ¿no? Como regente de Géminis, de que no es que hace una pregunta como si fuera un efecto dominó, que yo busco una pregunta y a través de la respuesta a esa pregunta voy profundizando con otra pregunta y así, sino que de repente son preguntas que abren el juego, preguntas que van hacia todos lados al mismo tiempo. Entonces, eso genera cierta superficialidad que no ayuda a Júpiter. Bien. Ahora, por otro lado, ¿dónde puede traer suerte este Júpiter? Obviamente no estamos viendo casas, no estamos viendo aspectos. Recuerden que es un recorte didáctico, ¿sí? Para ver solamente cómo funciona este Júpiter en Géminis. Este Júpiter en Géminis podríamos ver que puede tener grandes o desarrollar grandes cualidades hacia todo lo que es el movimiento o em, me gusta la palabra tráfico de datos, ¿no? Esta cuestión de eh, muchos datos, mucho movimiento, va a desarrollar mucho eso. Júpiter es un planeta que siempre desarrolla positivamente todo lo que toca, o los antiguos tenían esa mirada, como dijimos antes. Entonces vamos a ver qué filosofía le va a quedar bien a Géminis. El enciclopedismo, ¿bien? O la cuestión de la duda, dudas de todo, a lo Descartes, ¿no? Cuestionar. Cuestionar va a poder desarrollar en Júpiter en Géminis la filosofía correcta, que en general vamos a ver de que no va a ser una filosofía hecha y derecha, con un nombre, podríamos decir, no, adhiere a tal filosofía. No, 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 va a ser una filosofía que está construida a partir de las preguntas, a partir de juntar datos. Entonces, va a tener una mirada eh, bastante particular del mundo, bastante amplia. Recuerden, signo mutable, bastante que va a aceptar muchísimas cosas y va a hacer como su propio compendio, su propia mirada del mundo a partir de esto. Y lo importante es entender que todo el tiempo va a estar en transformación también esta filosofía personal que pueda generar Géminis. ¿Por qué? Porque todo el tiempo se está preguntando, todo el tiempo se encuentra con datos que le llaman más la atención, que pueden tapar datos anteriores. Entonces está en continuo movimiento esta filosofía y lo hace muy interesante, lo hace una filosofía muy viva, le va a dar una filosofía muy viva, le va a dar una filosofía muy cotidiana y muy, podríamos decir, a la altura de los tiempos que se viven.
¿Por qué? Porque va a tomar cosas de Platón y va a tomar cosas de filósofos contemporáneos y va a tomar algo que escuchó en algún lado que le gustó, alguna frase de Buda, por ejemplo, y va a hacer todo un compendio. Entonces, va a llevar adelante una filosofía que puede ser bastante particular y podríamos verlo como una filosofía que se va construyendo como un collage. Eh, pero va a tener siempre razones lógicas para hacer que eso le funcione. Bien. Así que bueno, recuerden que esto fue un recorte didáctico, ¿sí? Que vimos solo dos elementos y el resto de la carta no, por lo cual obviamente aspectos a Júpiter o aspectos de Júpiter a otros planetas va a cambiar toda esta mirada, o por lo menos un poco. Y es importante la casa donde está operando Júpiter, ¿sí? Así que bueno, los espero en los próximos videos didácticos de Nueva Vida Astrología. Y recuerden, somos seres de energía teniendo una experiencia física.